En nuestro segundo resumen, video de resumen de la clase de Cristología Avanzada, quisiera recordarles, hermanos, que hemos estado leyendo a autores importantes, esenciales, diría yo, para la disciplina, Cristología Avanzada, Cristología Contemporánea. Entre los autores que hemos leído, recordarán ustedes, leímos a Kingsbury, luego leímos también a N.T. Wright, leímos a Richard Bauckham, leímos también a José Combling y finalmente leímos un libro panorámico de Bueno, el apellido del autor, en donde se resumen varios de los acercamientos de la cristología contemporánea. Quisiera en este resumen, sin embargo, añadir un par de autores más, 2 o 3 autores más que ojalá ustedes pudieran tener el tiempo o el interés de leer un poco más sobre ellos, porque también son importantes para entender un poco más la metodología de una cristología contemporánea que vaya de acuerdo, por supuesto, con el texto bíblico y que sea relevante para nuestro contexto. 3 autores más que llaman mi atención y que deberían también tenerlos presentes ustedes son, para empezar, este autor, escritor, teólogo británico, Larry Hurtado, un apellido aparentemente español y no sé si realmente él tenga algún tipo de ascendencia hispana, pues la verdad es que habiéndolo conocido no me pareció que hablara español, es probable que esté equivocado. Pero este autor junto con Richard Bauckham han estado interesados en reconstruir la historia de cómo la iglesia primitiva llegó a confesar a Jesús como Dios. La teología liberal, como ustedes recordarán, ha insistido por ya varios siglos que esto de que Jesús se considerara Dios es algo que la iglesia más primitiva no creía y que solo fue un añadido tardío cuando la filosofía griega y la teología griega, helénica, vino y se hizo parte de la iglesia. Entonces es que empezaron a desarrollar conceptos relacionados con la deidad de Jesús. Bueno, como ustedes pudieron haber leído y recordado lo que Richard Bauckham dice, las cosas no son tan sencillas. Hay evidencia en los textos bíblicos, que son los más antiguos, por supuesto, los textos históricamente hablando, de que la iglesia primitiva, desde el mismo comienzo, tiene ya una cristología alta. Y a ese mismo criterio se unen autores como el de Larry Hurtado. Existen algunas diferencias entre Bauckham y Hurtado, pero son diferencias que en cierta forma son pequeñas, considerando que ambos están de acuerdo en que la divinidad de Jesús fue algo que desde un inicio, quizás en diferentes categorías, la iglesia cristiana entendía desde bien temprano, no ocupando, por supuesto, los términos de la iglesia que más tarde se definirían, se ocuparían en el concilio de Nicea o en el concilio de Calcedonia, pero sí ocupando criterios bíblicos. Jesús era considerado como parte o participando dentro de la identidad del Dios de Israel. Junto con estos dos autores, Richard Bauckham y Larry Hurtado, existen otros 2 autores que a mí me gustaría recomendarles para que los leyeran y que los estudiaran a profundidad. Tristemente, estos otros 2 autores no han sido traducidos al español y precisamente por eso quizás en algunos casos se hace difícil que algunos estudiantes los lean. Pero me refiero a estos autores que son importantes. El primero de ellos es este autor que es más bien un estudioso del Nuevo Testamento, Gordon Fee.
escrito varios comentarios del Nuevo Testamento, un escritor de trasfondo pentecostal moderado. Sus escritos sí están en español. Este libro no estoy seguro que esté en español todavía, pero es un libro valioso para que ustedes lo estudien, lo lean, lo compartan, porque en él mismo, en su introducción, atestigua que comparte las convicciones de hombres como N.T. Wright, hombres como Richard Bauckham, en su intención de probar que la divinidad de Jesús es algo entendido desde el mismo comienzo de la iglesia primitiva. Junto con este hombre, otro libro importante que me gustaría recomendarles para su lectura es el libro o los libros de Richard Hayes, este escritor estadounidense también desde varias otras perspectivas y desde algún tiempo atrás ha estado trabajando en la misma idea y en especial de cómo los escritores del Nuevo Testamento entienden el Antiguo Testamento y cómo lo citan. Su primer libro, un libro relacionado con la manera en que los escritores del Nuevo Testamento entendían el Antiguo Testamento, se centraba en Pablo. Y él escribió ese libro ya hace varios años, Ecos de la Escritura en el Apóstol Pablo. Este año él ha publicado otro libro que es este precisamente, y si ustedes pudieran leerlo sería de gran utilidad, creo yo. Es un libro que se titula Leyendo hacia atrás y nos enseña cómo el mismo Señor Jesús y sus discípulos leyeron el Antiguo Testamento y con base en eso también descubrir cómo el Nuevo Testamento prueba la identidad de Jesús, no simplemente por alusiones directas o alusiones específicas, claras así, sino a través de un mecanismo de alusiones, de ecos, en los que se refleja la enseñanza también del Antiguo Testamento. Vale la pena leerlos, hermanos, para seguir trabajando la centralidad del Señor Jesús, que como yo se los he dicho un par de veces, creo yo, en las clases, en las notas y en mis videos, no hay nada más importante para la vida del creyente que la persona del Señor Jesús. Es a través de Él que tenemos acceso a Dios, es a través de Él que alcanzamos salvación, es a través de Él que nuestra mente es redimida, es alineada con la mente de Dios. Y por supuesto, cualquier otra cosa, esa es mi convicción, es secundaria a la persona del Señor Jesús. Para terminar, entonces, quisiera simplemente motivarlos a que siguieran leyendo y a que siguieran profundizando. Esta última semana ustedes deben trabajar su monografía, su trabajo eh, sobre este asunto de la cristología. Entonces, por favor, traten de hacerlo lo mejor que pueda. Yo tomo mi tiempo para leerlo y para hacer algún que otro comentario importante. Gracias al Señor, ustedes han hecho un buen trabajo, la mayoría de ustedes ha hecho un excelente trabajo. Es el proceso en el que vamos aprendiendo, quizás algunas cosas no las hicieron como esperaba, pero es que esto es parte de la pedagogía. Al hacerlo, ustedes recordarán ciertas cosas que quizás deben hacerse de esa forma y otras que quizás no. Los animo a seguir adelante, hermanos. Ha sido un privilegio estar con ustedes. Ánimo, que el Señor les bendiga.